Aquí afuera, la amabilidad suele ser una buena forma de que te maten. Cuando un hombre del tamaño de un oso grizzly de montaña se arrastró hasta el porche de Abigail, congelado y hambriento, ella tuvo que elegir, trancar la pesada puerta de madera y dejar que el invierno acabara con él, o entregarle el último trozo de su última hogaza de pan. Eligió lo segundo, no por caridad, sino como una apuesta desesperada y cínica. Regaló su vida. Lo que él trajo a cambio, lo cambió todo. El hambre no ruge, raspa, te vacía las costillas y hace que te tiemblen las manos cuando intentas encender una cerilla. Abigail Trent conocía esa sensación íntimamente. Se sentó a la mesa de roble arañada de su cabaña con techo de turba, mirando el pan. Era una cosa patética. Tenía abolladuras de corteza dura, horneado con la última taza de harina picada por gorgojos y agua estancada. No quedaba nada más en el sótano, solo tierra y olor a podrido. El invierno había llegado al territorio de Wyoming un mes antes. Soplaba desde los picos escarpados con una furia que sepultó los senderos y congeló el arroyo por completo. Abigail trazó la corteza irregular con una uña agrietada. Había hecho los cálculos. La mitad de la hogaza esta noche, la otra mitad mañana. Después de eso, herviría sus botas de cuero para hacer caldo. Y después de eso, el largo sueño. Su marido llevaba 6 meses muerto, víctima de una fiebre repentina. La había dejado con una granja a medio terminar y un rifle que apenas sabía cómo apuntar. El viento aullaba contra las paredes de troncos, un sonido como de lona rasgándose. Luego, un ruido diferente, un golpe sordo, pesado y húmedo contra la madera de la puerta principal. Abigail se quedó helada. Su aliento formaba una nube en el aire helado de la cabaña. Se levantó, las patas de su silla rasparon con dureza el suelo de madera. Cogió el pesado rifle Henry, que estaba apoyado contra el hogar. El cañón estaba helado. Amartilló el percutor con el pulgar. Otro golpe, más débil esta vez, seguido de un arañazo, como un perro rascando para entrar y resguardarse de la nieve. Se acercó a la puerta, sus botas no hacían ruido. Miró a través de la estrecha rendija sin cristal, cortada en la pesada madera. Un hombre estaba desplomado contra el marco. Era enorme, envuelto en capas de pieles sucias y cubiertas de nieve. Un sombrero de ala ancha y maltrecho le ocultaba el rostro. No se movía. Abigail apretó con más fuerza el rifle. Su lado cínico, la parte que la había mantenido viva desde que murió su marido, le dijo que retrocediera, que dejara que los elementos se lo llevaran. Un extraño en tu puerta durante una ventisca no buscaba una visita social, buscaba lo que tenías. Pero si moría en su porche, el cadáver congelado atraería a los lobos. Quitó la tranca de la puerta y la abrió contra el viento aullante. El hombre cayó hacia atrás, dentro de la habitación, un peso muerto de lana y cuero mojados, golpeando con fuerza el suelo. La nieve se arremolinó a su alrededor. Abigail cerró rápidamente la puerta y echó el cerrojo. Se quedó de pie sobre él, con el rifle apuntando a su pecho. «Levántate». No se movió. Olía a brea de pino, a perro mojado y a sangre vieja. Abigail le dio un empujón en el hombro con la punta de la bota. Él gimió, un sonido bajo y ronco en su pecho. Lenta, agónicamente, se incorporó sobre los codos. Su rostro estaba curtido como el cuero viejo de una silla de montar, con cicatrices y moratones amoratados por el frío. La escarcha se aferraba a su espesa barba oscura. Sus ojos, cuando finalmente se fijaron en ella, eran de un gris pálido y penetrante. No eran los ojos de un depredador, eran los ojos de un hombre que ya había aceptado que estaba muerto. «Me pilló», carraspeó. Su voz era como piedras moliéndose. Una luz se llevó la mula, se llevó el equipo. Miró el rifle que le apuntaba. No se inmutó. Simplemente bajó la cabeza de nuevo al suelo. «Dispárame o déjeme congelar, señora. No me importa mucho». Abigail lo miró fijamente. Era un hombre de montaña, probablemente un trampero, uno de esos fantasmas solitarios que vivían en las alturas, donde el aire era escaso. Normalmente evitaban las granjas. Para que uno bajara, tenía que estar desesperado. Sus ojos se desviaron hacia la mesa, hacia la pequeña y dura hogaza de pan. Bajó el rifle. Nunca pudo explicar bien por qué lo hizo.
Quizás fue la derrota absoluta en su voz. Aquí afuera, te acostumbrabas a luchar. Cuando un hombre dejaba de luchar, significaba que la frontera había ganado. Ella odiaba la frontera. Darle algo era una forma de escupirle a la cara. Caminó hacia la mesa, cogió su cuchillo y presionó la hoja en el centro de la hogaza. Se partió bajo la presión. La cortó por la mitad. Cogió una mitad, volvió hacia el hombre en el suelo y la dejó caer sobre su pecho. Él se estremeció con el impacto. Sus ojos grises se abrieron de golpe. Miró el pan, luego la miró a ella. La confusión nubló su rostro. «Cómetelo», dijo ella. Su voz era plana, sin calidez. Luego, «Lárgate de mi casa». Él no hizo preguntas. No ofreció una plegaria. Sus manos grandes y de dedos gruesos, llenas de costras y amoratadas por el frío, arrebataron el pan. Comió como un animal, metiéndose la masa seca y dura en la boca, masticando con un ritmo desesperado, tragando sin saborear. Desapareció en menos de 20 segundos. Volvió a apoyar la cabeza, jadeando. Un poco de color regresó a sus mejillas. Abigail se quedó junto al hogar, observándolo. Pasaron 5 minutos. El viento golpeaba el tejado. Lentamente, el hombre se dio la vuelta, apoyó las manos en el suelo y se puso de pie. Se tambaleó, enorme e inestable, elevándose sobre ella. Por un segundo, una punzada de puro terror le atravesó el estómago. Podría romperle el cuello con una mano. Podría llevarse el resto de la comida, la cabaña, todo. Levantó una mano y se ajustó el sombrero maltrecho. «Se lo agradezco», murmuró. Se giró, quitó la tranca de la puerta y salió de nuevo a la furiosa ventisca blanca. La puerta se cerró de golpe tras él. Abigail se quedó en la silenciosa cabaña. Caminó hacia la puerta y volvió a colocar la pesada barra de madera en su sitio. Luego fue a la mesa, se sentó y miró la mitad restante de su pan. Acababa de regalarle otro día de su vida a un fantasma. Cogió su mitad, le dio un mordisco y lloró. No de tristeza, sino de puro y amargo agotamiento. Abigail se despertó helada. El fuego se había reducido a cenizas blancas en algún momento de la noche. Su aliento flotaba espeso en el aire. Su estómago era un nudo apretado y doloroso. Permaneció bajo las pesadas colchas durante mucho tiempo, escuchando. El viento había amainado. El aterrador silencio de la calma posterior llenaba la habitación. Este era el silencio que mataba a la gente. Se obligó a levantarse. Le dolían todas las articulaciones. Se puso su pesado abrigo de lana y las botas de su difunto marido, rellenando las puntas con trapos para que le quedaran bien. Necesitaba leña. Había una pequeña pila afuera, bajo el cobertizo. Quitó la tranca de la puerta principal para comprobar el tiempo. Se quedó helada. Justo en los tablones toscamente tallados de su porche, sangrando un rojo vivo y humeante sobre la nieve fresca, había un cuarto trasero de alce. Era enorme, al menos 60 libras de carne oscura y rica, expertamente descuartizada y envuelta limpiamente en su propia piel para protegerla de la nieve. Abigail lo miró fijamente. Observó la extensión blanca de su patio. Unas huellas de botas grandes y profundas partían del porche y desaparecían entre los árboles. Se le oprimió el pecho. No había muerto, había cazado y había vuelto. No perdió el tiempo buscándolo. Los instintos de supervivencia se impusieron a la curiosidad. Agarró la pesada pata por la pezuña y la arrastró adentro, gruñendo por el esfuerzo. La subió a la mesa. Tenía las manos cubiertas de sangre caliente. Encontró su cuchillo y empezó a cortar. La carne era dura, magra y hermosa. Cortó un gran filete, lo echó en su sartén de hierro fundido y encendió una cerilla para prender la leña menuda en el hogar. Mientras la carne chisporroteaba, llenando la cabaña con un olor tan rico e intoxicante que la mareaba, oyó un sonido. ¡Zas! Una pausa. ¡Zas! Agarró su rifle y abrió una rendija de la contraventana. Abajo, junto al cobertizo, el hombre de la montaña blandía un hacha. Había encontrado la madera de árboles caídos que su marido había arrastrado hacía meses, pero que nunca partió. El hombre trabajaba con un ritmo implacable, como una máquina. Se había quitado su pesado abrigo de piel y trabajaba solo con una gruesa camisa de lana engrasada. El vapor se elevaba de sus hombros en el aire helado. Abigail lo observó.
La parte cínica de su cerebro analizó la situación. Estaba pagando su deuda. Media hogaza de pan duro por 60 libras de alce y una pila de leña partida. Era un trato terrible para él. Dejó que la contraventana se cerrara. Comió la carne directamente de la sartén, quemándose la lengua, con la grasa corriéndole por la barbilla. Comió hasta que le dio un calambre en el estómago, y entonces paró, obligándose a esperar. Pasó la siguiente hora cortando el resto del alce en tiras finas, colgándolas sobre el hogar para que se secaran y ahumaran. Hacia el mediodía, los hachazos cesaron. Abigail se limpió las manos en el delantal, caminó hacia la puerta, la abrió y se quedó en el umbral. El hombre estaba apilando los últimos troncos partidos contra el lateral de la cabaña, una enorme pila de combustible que le duraría semanas. Recogió su abrigo de piel, se lo echó al hombro y cogió un rifle Sharps de cañón largo que estaba apoyado en un tocón. No la miró, simplemente se giró hacia los árboles. «Espera», gritó Abigail. Su voz era áspera por el desuso. Él se detuvo. Giró lentamente la cabeza. «No puedes irte con el estómago vacío», dijo ella. «Entra». Él miró la puerta abierta. La miró a ella. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta por completo. Cruzó de nuevo el patio y subió al porche. Se sacudió la nieve de las botas con golpes pesados y deliberados. Entró en la cabaña. Inmediatamente pareció más pequeña. Se quitó el sombrero. Su pelo oscuro estaba apelmazado por el sudor. «Siéntate», dijo ella, señalando la silla frente a la suya. Él se sentó. La silla crujió bajo su peso. Abigail puso un plato de hojalata delante de él, un grueso filete de alce poco hecho y una taza de agua caliente. No era café, pero estaba caliente. Sacó un cuchillo de caza con mango de hueso de su cinturón y cortó la carne. Comió más despacio esta vez. Con determinación, Abigail se sentó frente a él. Observó sus manos. Nudillos con cicatrices. Una línea pálida y dentada recorría el dorso de su mano izquierda. «No lo hice por caridad», dijo ella de repente. Él dejó de masticar. Levantó la vista, sus ojos grises fijos en los de ella. «El pan», aclaró. «No te lo di porque sea una buena persona. Te lo di porque pensé que de todos modos estaba muerta. No quería que la comida se desperdiciara». Él tragó. Dejó el cuchillo. «Me llamo Boone», dijo. Su voz seguía siendo grave, pero más fuerte que la noche anterior. «Abigail». Boone asintió lentamente. «No estás muerta, Abigail. Gracias a ti». Él negó con la cabeza. «Cuando un hombre se muere de hambre, deja de pensar bien. Estaba en tu porche a punto de quedarme dormido. Olí ese pan cuando lo partiste. Despertó mi estómago, despertó mi cerebro, me enfadó lo suficiente como para seguir caminando. Cacé el alce en el barranco. Te debo media hogaza de pan viejo por medio alce». Ella soltó una risa seca y sin humor. «Tus cuentas son terribles, Boone». Una leve sombra de sonrisa asomó por las comisuras de su boca bajo la espesa barba. «Las cuentas no importan aquí arriba. Si sacas a un hombre del fango, eres dueño de una parte de su aliento. Solo estoy saldando la cuenta». Terminó la carne. Cogió su sombrero. «La tormenta vuelve», dijo Boone, mirando al techo. «El techo se está hundiendo en la esquina oeste. La nieve es demasiado pesada. Se derrumbará antes de medianoche». Abigail sintió una fría punzada de pánico. No se había dado cuenta. Miró las pesadas vigas. «No puedo arreglarlo», dijo. No era una súplica de ayuda. Era una simple declaración de hechos. Boone se levantó. «Lo sé». No caminó hacia la puerta. Caminó hacia el hogar. Cogió un grueso tronco sin quemar y lo llevó hacia la pared oeste. Trabajaron en silencio durante las siguientes 4 horas. Boone arrastró un grueso tronco de pino seco desde el patio. Usó las herramientas del difunto marido de Abigail, herramientas que ella no había tocado desde que lo enterró, e hizo muescas en los extremos del tronco. Lo encajó bajo la viga del techo que se hundía, usando bloques de madera más pequeños para martillarlo hacia arriba, apuntalando el techo contra el suelo de tierra. Abigail lo observó. La pura fuerza física del hombre era asombrosa. Movía pesadas vigas con una fuerza bruta que hacía gemir la cabaña. Sin embargo, sus manos eran precisas cuando hacía las muescas en la madera. Sabía lo que hacía. No era solo un vagabundo. Era un constructor.
Para cuando el puntal estuvo seguro, la luz exterior de la ventana se había desvanecido a un púrpura amoratado. El viento volvía a arreciar, haciendo sonar las tejas sueltas. Boone se sacudió el serrín de las manos, miró el puntal, le dio un fuerte empujón para probarlo. No se movió. «Jason aguantará hasta la primavera», dijo. Abigail estaba de pie junto a la estufa, hirviendo agua. Le entregó un trapo. Él se limpió la suciedad de la cara. «No tienes que quedarte», dijo ella. No estaba segura de por qué lo dijo. La idea de que se fuera ahora mismo, con el viento aullando afuera, la aterraba. Pero odiaba la idea de que un hombre se quedara por lástima. Ya había soportado suficiente lástima de la gente del pueblo, a millas de distancia, antes de que llegara el invierno. Boone arrojó el trapo sobre la mesa. «¿Intentas deshacerte de mí, Abigail? Te digo que la cuenta está saldada. Pagaste por el pan». Boone caminó hacia la ventana. Miró hacia la oscuridad que se cernía. La nieve sopla de lado. Si un hombre sale ahí fuera, se queda ciego en 10 pasos, y muerto en 50. Se volvió para mirarla. «A menos que me apuntes con ese rifle Henry a la espalda, pasaré la noche junto al fuego». Abigail asintió una vez. «Bien». Cogió 2 mantas de lana del baúl de cedro a los pies de su cama y las arrojó al suelo cerca del hogar. Boone se sentó pesadamente, cruzando sus largas piernas. Sacó una pequeña piedra de afilar de su bolsillo y comenzó a pasarla por el filo de su cuchillo de caza. El sonido era hipnótico. Llenaba el espacio silencioso de la habitación. Abigail se sentó a la mesa. El silencio se alargó. No era un silencio incómodo. Estaba cargado, pesado con la realidad no dicha de que eran 2 personas desesperadas, atrapadas en una caja de madera, mientras el mundo se congelaba afuera. «¿A dónde te dirigías?», preguntó Abigail, rompiendo el silencio. Boone dejó de afilar. No levantó la vista. «Al sur, hacia la cuenca. El invierno en los Tetons se pone feo. Me quedé cazando hasta demasiado tarde. Pensé que podría ganarle a la nieve a través del paso». Reanudó el ritmo. «Shh, shh. El orgullo mata a más hombres que los osos. ¿Tienes gente en la cuenca?». «No». La palabra fue cortante, definitiva. Abigail entendió ese tono. Era el tono de una puerta cerrándose de golpe. No insistió. «Mi marido pensó que podría vencer a esta tierra», dijo en voz baja. Se miró las manos, ásperas, callosas, con la suciedad permanentemente grabada en las líneas de sus palmas. Pensó que si cavaba lo suficientemente profundo, la tierra cedería. No lo hizo. Simplemente se lo llevó a él. Boone dejó de afilar su cuchillo. Deslizó la hoja en su funda de cuero. La miró desde el otro lado de la habitación. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, proyectando profundas sombras sobre sus rasgos marcados por cicatrices. «La tierra no cede, Abigail. No la vences. Simplemente sobrevives en ella el tiempo suficiente hasta que se olvida de que estás ahí». Se reclinó contra los troncos de la pared. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo Boone. «La mayoría de las mujeres, la mayoría de los hombres, ya estarían muertos, esperando en una casa fría sin comida. Tú resististe. Estaba lista para rendirme anoche, pero no lo hiciste. Abriste la puerta. Te dije que de todos modos pensaba que estaba muerta». Boone negó con la cabeza. «La gente que está lista para morir no regala su última comida. Se aferran a ella con fuerza, hasta el amargo final. Tú la regalaste, porque una parte de ti todavía quería hacer algo que importara». Abigail tragó saliva con dificultad. Las palabras la golpearon en el pecho, precisas y afiladas. Había pasado meses endureciéndose, calcificando su corazón contra el dolor y el miedo, convenciéndose de que era una cínica. Este hombre de montaña rudo y manchado de sangre había entrado en su casa y había visto a través de su armadura. Se levantó bruscamente. «Voy a dormir. Mantén el fuego encendido». «Sí, señora». Caminó hacia su cama en la esquina, sin quitarse el pesado abrigo. Se subió las gruesas colchas hasta la barbilla. Se tumbó de cara a la pared, escuchando el crepitar de la leña ardiendo. Por primera vez en 6 meses, no se durmió agarrando el mango de un cuchillo bajo la almohada. La respiración pesada y rítmica del gran hombre junto al fuego era la mejor cerradura que podría haber puesto en la puerta. Afuera, la ventisca rugía,
intentando destrozar la cabaña. Pero adentro, bajo el techo recién apuntalado, el terrible y mordaz frío del aislamiento finalmente había comenzado a derretirse. Durante 2 semanas, el sol no existió. El cielo era una extensión amoratada y aullante de gris que arrojaba nieve con una violencia que parecía personal. La cabaña se convirtió en una isla rodeada por un océano helado de blanco que se acumulaba hasta la altura de los aleros. Adentro, establecieron un ritmo. No era un acuerdo doméstico, era el movimiento sincronizado de 2 engranajes en una máquina muy pequeña, ambos tratando de no rozar contra el otro. Abigail se despertaba primero. Se quedaba en la oscuridad, observando la escarcha que se había formado en las cabezas de los clavos de hierro clavados en el techo. Su aliento salía blanco en el aire gélido. Para cuando se quitaba las pesadas colchas, Boone ya estaba en movimiento. Dormía en el suelo junto al hogar, una forma enorme y silenciosa, bajo un montón de pieles de alce. Nunca parecía despertarse realmente. Simplemente pasaba de la quietud al trabajo. Se encargaba del fuego. Se encargaba del trabajo pesado. Llevaba el cubo de latón a la bomba, rompiendo el hielo de la carcasa con una pesada barra de hierro, y traía agua que hacía doler los dientes de Abigail solo con mirarla. Abigail se encargaba de la comida. La carne de alce era su moneda, su combustible. La hervía hasta convertirla en guisos espesos y gelatinosos, espesando el caldo con los últimos puñados de frijoles secos que encontró en el fondo de un saco de arpillera. Horneaba tortas planas y pesadas con harina de bellota. Boone la había recogido de un escondite de ardillas que encontró en un tronco hueco cerca de la pila de leña. Sabía a tierra y serrín, pero mantenía a raya el dolor hueco de sus costillas. Hablaban muy poco. Las palabras consumían energía. Una tarde, el silencio se hizo tenso, zumbando con una extraña presión claustrofóbica. El viento gritaba una nota aguda y continua contra la chimenea. Abigail estaba sentada a la mesa, con un montón de camisas de franela rotas de su difunto marido delante de ella. Las estaba cortando en cuadrados para forrar sus botas. Boone estaba sentado al otro lado de la habitación. Estaba trabajando en un trozo de madera de fresno con su cuchillo de caza. Largas y precisas cintas de madera pálida se enroscaban en el suelo. Estaba haciendo un nuevo mango para una cabeza de hacha que había encontrado oxidándose en un rincón. Se llamaba Arthur, dijo Abigail. El cuchillo de Boone se detuvo. No levantó la vista, pero sus grandes hombros se tensaron, esperando. Él no estaba hecho para este lugar. Continuó, manteniendo la vista fija en las tijeras sin filo que tenía en las manos. El metal estaba frío. Era un oficinista en San Luis. Tenía las manos suaves, una caligrafía preciosa. Leyó un libro de un hombre que nunca había cruzado el Mississippi, que afirmaba que la tierra aquí era tan rica que podías plantar un clavo y cosechar una palanca. Rasgó un trozo de franela. El sonido fue áspero en la silenciosa habitación. Llegamos aquí en abril. La tierra todavía estaba congelada. Intentó arar de todos modos. Rompió la cuchilla, rompió el espíritu de la mula. Luego, el cólera se lo llevó en julio. 2 días de sudor y gritos, y luego lo estaba metiendo en la tierra que no pudo doblegar. Boone dejó la madera de fresno. Limpió la hoja de su cuchillo en sus pantalones de mezclilla. ¿Por qué no volviste?, preguntó. Su voz era baja, sin juicio. Solo una pregunta. ¿Con qué? Abigail lo miró. Sus ojos eran duros, brillantes, con un desafío frágil. La carreta se vendió para comprar las semillas que se pudrieron. La mula murió, y mi familia dejó de hablarme el día que me casé con un oficinista con la cabeza llena de sueños de cultivar la tierra. No había vuelta atrás. Solo estaba esto. Hizo un gesto hacia las paredes de troncos toscamente tallados. Boone asintió lentamente. Un animal atrapado se arranca la pata a mordiscos para liberarse. Algunas personas no tienen estómago para eso. Simplemente se sientan en la trampa y esperan al trampero. Miró alrededor de la pequeña y fuertemente apuntalada cabaña. Tú te arrancaste la pata, conservaste la cabaña, te mantuviste respirando. Estaba lista para congelarme antes de que llamaras a mi puerta. Pero no lo hiciste. Cogió de nuevo la madera de fresno. El cuchillo reanudó su ritmo constante y mordaz. Shh, shh. Mi padre era predicador en Tennessee,
dijo Boone en voz baja. No la miró. Las palabras parecían costarle algo. Creía que Dios vivía en la iglesia y el diablo en el bosque. Me fui al bosque cuando tenía 14 años. Descubrí que tenía razón a medias. Dios no está aquí, pero el diablo tampoco. Solo hay cosas hambrientas y cosas que intentan no ser comidas. Sopló una viruta de madera del mango del hacha. Arthur parecía un buen hombre. Los buenos hombres no duran mucho cuando la tierra es dura. No lo culpes por eso. No te culpes por haberle sobrevivido. Abigail miró fijamente el montón de franela rota. Sentía un nudo en la garganta. Nadie le había dicho eso. La gente del lejano asentamiento la había mirado con lástima, susurrando que la viuda Trent estaba loca por quedarse. Habían esperado que se derrumbara. Boone le estaba diciendo que estaba forjada. Cogió de nuevo las tijeras. Si ensucias mi suelo con esas virutas de madera, Boone, te haré barrerlo con tu barba. Boone emitió un sonido bajo y retumbante. Abigail tardó un segundo en darse cuenta de que se estaba riendo. Sí, señora, gruñó. La cabaña se sintió una fracción más cálida. El viento afuera continuaba aullando, pero por primera vez en 6 meses, Abigail no se sentía completamente sola en la oscuridad. La factura por la supervivencia de Boone llegó 3 días después. Empezó con un ligero temblor en sus manos. Abigail lo notó cuando estaba levantando la cafetera, una pesada y abollada cosa de hojalata que contenía agua hirviendo y agujas de pino trituradas. El pitorro traqueteó contra el borde de su taza, derramó unas gotas, maldiciendo en voz baja, y se sentó pesadamente. Al mediodía, empezó el sudor. La cabaña estaba helada. El fuego tiraba mal por una corriente descendente. Sin embargo, el rostro de Boone estaba resbaladizo con un brillo grasiento. Se retiró a su jergón junto al hogar, subiéndose las pieles de alce hasta la barbilla. «Estoy bien», dijo con voz áspera, cuando ella se le acercó. Le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que sonaban como dados en un cubilete. Solo un resfriado. Cogí una corriente. Abigail no le hizo caso. Se arrodilló a su lado y retiró las pieles. El olor la golpeó de inmediato. Era un olor dulzón y nauseabundo a carne podrida y cobre viejo. No provenía de la carne de alce que colgaba arriba. Provenía de él. «Quítate la camisa», ordenó. «Abigail, déjalo estar. Quítatela, Boone, o te la corto». Agarró sus tijeras de coser, las que usaba para cortar franela. No estaba bromeando. Boone la fulminó con la mirada, sus ojos pálidos vidriosos por la fiebre creciente. Exhaló bruscamente, con rabia, y luchó por desabrochar los botones de hueso de su pesada camisa de lana. Se la quitó del hombro izquierdo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Abigail contuvo el aliento. Justo debajo de sus costillas, en su flanco izquierdo, había un corte irregular y feo. Tenía 5 pulgadas de largo, toscamente cosido con un hilo negro y grueso que parecía crin de caballo. La carne a su alrededor estaba irritada, hinchada hasta un tono púrpura antinatural y surcada de líneas rojas que se extendían hacia afuera como una telaraña. El centro de la herida supuraba un espeso líquido amarillo. «Una avalancha no hizo eso», dijo Abigail, su voz bajando a un susurro. «El alud me empujó contra una rama muerta», murmuró Boone, apartando la cabeza. Su respiración se estaba volviendo superficial. «Me la cosí yo mismo». «Las mulas se escaparon con el alcohol». «Mentiroso estúpido». Abigail miró más de cerca. Los bordes de la herida no estaban desgarrados por la madera. Estaban cortados limpiamente. «Eso es una herida de cuchillo». Boone cerró los ojos. No respondió. Abigail sintió una fría oleada de adrenalina. Si la infección llegaba a su sangre, estaría muerto en 2 días. El hombre que había arrastrado 60 libras de alce a su porche y apuntalado su techo que se derrumbaba, se estaba muriendo en su suelo. «Necesito whisky», dijo, pensando rápidamente. Arthur tenía una botella que escondía para uso medicinal. Nunca la toqué. Se levantó de un salto, rebuscando en el baúl de madera a los pies de la cama. Arrojó abrigos de invierno, una Biblia, un par de inútiles candelabros de plata, hasta que sus dedos rozaron el cristal frío en el fondo. Sacó una botella medio llena de whisky, de centeno barato y crudo. Volvió al hogar. Agarró su cuchillo de pelar más afilado y sostuvo la hoja directamente en las llamas. Boone abrió los ojos.
Vio la luz del fuego brillar en el metal entre las brasas. Dejó escapar un suspiro entrecortado. «Va a doler». «Sí», dijo ella secamente. «Muerde esto». Le metió un trozo de cuero grueso de silla de montar en la mano. Se lo puso entre los dientes. Sus enormes manos agarraron los bordes de la piel de alce hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la cera. Abigail se arrodilló a su lado, descorchó el whisky con los dientes y vertió un generoso chorro directamente sobre la herida. Todo el cuerpo de Boone se puso rígido. Un rugido gutural y ahogado rasgó el cuero en su boca. Su espalda se arqueó, separándose del suelo, los músculos tensos y saltando bajo su piel llena de cicatrices. Abigail no dudó. Sacó el cuchillo al rojo vivo del fuego. «No te muevas», ordenó, agarrando su cadera con la mano libre, presionando con su peso sobre él para mantenerlo quieto. Cortó las toscas suturas de crin de caballo. La herida se abrió de par en par, expulsando una fétida bolsa de infección. Vertió más whisky en la carne viva, lavando la podredumbre. Y luego, con una precisión aterradora, presionó el borde plano y abrasador de la hoja caliente contra el tejido infectado dentro del corte para quemar la podredumbre. Boone se desmayó. Su cabeza se echó hacia atrás, sus ojos se pusieron en blanco, el cuero se le escapó de la mandíbula. El olor a carne quemada llenó la pequeña cabaña, espeso y nauseabundo. Abigail dejó caer el cuchillo. Le temblaban las manos violentamente. Se apoyó contra las ásperas patas de la mesa y tuvo arcadas. Durante las siguientes 48 horas, la cabaña se convirtió en un purgatorio de fiebre y delirio. Boone se revolvía en el jergón, prisionero de su propia sangre ardiente. Hablaba con fantasmas. Discutía con hombres que no estaban allí. «Te lo dije. Te dije que soltaras el hierro, Hayes», murmuró Boone, debatiéndose contra las mantas que Abigail le había echado encima. Sus manos arañaban el aire. «La nieve es demasiado profunda. No se puede correr en la nieve». Abigail se sentó a su lado, limpiándole la frente con un trapo mojado en agua fría. Le obligaba a tragar nieve derretida cuando estaba lo suficientemente lúcido como para hacerlo. «Yo no cogí el oro», susurró Boone, violentamente, agarrando la muñeca de Abigail. Su agarre era débil, pero sus ojos estaban abiertos de par en par y aterrorizados. Miraba a través de ella. «Díselo, díselo al Marshal». Hayes desenfundó primero. Él desenfundó primero. «Lo sé», lo calmó Abigail suavemente, apartando sus dedos de su muñeca. Hayes desenfundó primero. «Ya pasó. Estás a salvo». Pasó horas escuchando las confesiones fragmentadas de una vida violenta. Tiroteos en cañones sin nombre. Huidas por los altos pasos. Un hombre llamado Hayes que se desangró en la nieve. Boone no era solo un trampero atrapado en una avalancha. Era un hombre que había matado. Y la gente que había matado tenía amigos. Debería haber estado aterrorizada, una viuda cínica a solas con un asesino delirante. Pero mientras lavaba el sudor de su ancho pecho lleno de cicatrices, trazando el mapa de viejas heridas que contaban la historia de su brutal existencia, sintió algo completamente diferente. Sintió un feroz instinto de protección. En la mañana del tercer día, la fiebre cedió. Abigail estaba dormida en su silla, con la cabeza apoyada en sus brazos sobre la mesa. Un sonido la despertó. No era el viento. Era Boone. Estaba sentado, apoyado pesadamente contra la pared de troncos. Parecía una cáscara vacía del hombre que había llegado semanas atrás. Sus pómulos eran afilados, sus ojos hundidos, pero la mirada vidriosa y ardiente había desaparecido. Sus ojos gris pálido estaban claros. La miró. Miró su costado, donde una venda de lino limpia estaba bien apretada alrededor de su cintura. «¿La quemaste?», carraspeó. Su garganta sonaba como cristal machacado. Abigail se incorporó lentamente, estirando el cuello entumecido. Se estaba pudriendo. «Te estabas muriendo». Boone la miró fijamente. «Te conté cosas. Cuando estaba inconsciente». No era una pregunta. «Hablaste de un hombre llamado Hayes», dijo Abigail con calma. Caminó hacia la estufa y removió la olla de caldo tibio. «Dijiste que él desenfundó primero. Dijiste que no cogiste el oro». Boone cerró los ojos. La cabaña estaba en completo silencio. «¿Vienen hombres a por ti, Boone?» Abrió los ojos. Miró la pesada puerta de madera. «Hombres como Hayes siempre tienen hermanos, Abigail. Y los hermanos guardan rencor más tiempo que nadie».
¿Saben dónde estás? Me siguieron hasta las tierras altas. Los perdí en la ventisca. El alud borró mis huellas. Volvió a mirarla, su rostro una máscara de agotamiento. Pero la primavera siempre derrite la nieve. Encontrarán el rastro tarde o temprano. Abigail sirvió una taza de hojalata con caldo y se acercó a él. Se arrodilló, poniendo el metal caliente en sus manos grandes e inestables. Entonces, más te vale curarte rápido, dijo, su voz perdiendo su tono cínico, reemplazado por una tranquila resolución de hierro. Porque no voy a cavar otra tumba. La recuperación fue un proceso lento y feo. El hombre de la montaña, que podía blandir un hacha durante horas, se vio reducido a arrastrar los pies por el suelo, sujetándose el costado, con la respiración entrecortada a cada paso. Pero a medida que pasaban los días, la herida comenzó a cicatrizar. Abigail cambiaba los vendajes cada mañana. La rutina les impuso una peligrosa intimidad. Ella se arrodillaba a su lado. Él se levantaba la camisa. Ella desenvolvía el lino, sus nudillos rozando el músculo duro y cálido de su estómago. Boone miraba al frente, con la mandíbula apretada, negándose a estremecerse. Pero ella podía sentir su corazón martilleando contra sus costillas, un latido constante y poderoso bajo las yemas de sus dedos. Ahora olía diferente. El olor a pino y sangre vieja había desaparecido. Olía a jabón de lejía de madera y al aroma limpio y penetrante de su propia piel. Una mañana, 2 semanas después de que la fiebre cediera, Abigail estaba envolviendo el lino fresco alrededor de su cintura. Tensó la tela, inclinándose para atar el nudo a su lado. Su cabello, suelto y cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros, rozó su brazo desnudo. La mano de Boone se movió. No la agarró. Simplemente tocó ligeramente las puntas de su cabello con sus dedos ásperos y callosos. Abigail se quedó helada. No se apartó. Levantó la vista. Su rostro estaba a centímetros del suyo. La dura máscara estoica que siempre llevaba se había resquebrajado. La mirada en sus ojos grises ya no era solo de gratitud. Era hambre. No el hambre desesperada y famélica que lo había llevado a su puerta, sino algo más profundo. La silenciosa y devastadora revelación de un hombre que ha vivido completamente solo, dándose cuenta de repente de lo que se sentía al ser tocado con cuidado. Abigail, susurró. La forma en que dijo su nombre le revolvió el estómago. Tragó saliva con dificultad. La viuda cínica en su mente le decía que retrocediera. Le decía que los hombres eran temporales y que la supervivencia era lo único que importaba. Pero al mirar su boca, las cicatrices, la terrible vulnerabilidad en sus ojos, la armadura alrededor de su pecho, se sintió increíblemente pesada. Se inclinó solo una fracción de pulgada. Entonces, la cabaña se iluminó de repente. El cambio de luz fue tan repentino que ambos se sobresaltaron. El aullido continuo y enloquecedor del viento, que había sido la banda sonora de sus vidas durante un mes, simplemente se detuvo. El silencio que llenó el vacío fue ensordecedor. La mano de Boone se apartó de su cabello. Giró la cabeza hacia la ventana. La ventisca había amainado. La luz del sol, brillante y cegadoramente blanca, se filtraba por las grietas de las contraventanas, cortando el aire polvoriento de la cabaña como un cuchillo. El hechizo entre ellos se rompió. Boone se incorporó. Ignoró las agudas punzadas de dolor de su costado. Cogió su pesado abrigo del respaldo de una silla y caminó hacia la puerta. Quitó la tranca y la abrió. El frío que entró era fresco, cortante, pero quieto. El mundo exterior era una extensión cegadora de nieve intacta y dura como un diamante. El cielo era de un imposible y violento tono azul. Abigail se levantó, envolviéndose el chal con fuerza alrededor de los hombros, y salió al porche junto a él. El aire le quemó los pulmones. Era hermoso. Era aterrador. Significaba que el aislamiento había terminado. Boone no miraba al cielo. Se cubría los ojos con la mano, mirando a través del valle hacia la línea irregular de la cresta lejana. Abigail siguió su mirada. A unas 5 millas de distancia, elevándose recta y delgada contra el cielo azul, había una columna de humo gris oscuro. ¿Una granja?, preguntó Abigail, aunque ya sabía la respuesta. No había nadie por allí. El rostro de Boone se convirtió en granito.
El hombre suave y vulnerable de hacía 2 minutos desapareció, reemplazado instantáneamente por el asesino que había sobrevivido a los altos pasos. «Eso no es el fuego de una chimenea», dijo Boone. Su voz era plana, sin emoción. «Es un campamento. Madera verde, ardiendo con fuerza. ¿Indios? No. Los Shoshone no acamparían en la cresta abierta. Se quedarían entre los árboles, junto al arroyo, para protegerse del viento». Entrecerró los ojos, siguiendo la delgada cinta de humo. Son hombres blancos. Hombres arrogantes, a los que no les importa que los vean. Abigail sintió que la sangre se le iba del rostro. Los hermanos de Hayes. Boone se volvió hacia ella. No lo confirmó ni lo negó. Simplemente volvió a entrar en la cabaña y cogió su rifle Sharps de cañón largo del rincón. Comprobó el mecanismo, deslizando un pesado cartucho de latón en la recámara. Hizo un clic fuerte y definitivo. «La nieve tiene una costra», dijo Boone. Su mente trabajaba rápidamente. «Aguantará el peso de un caballo mañana por la mañana si el sol no la ablanda demasiado». Miró a Abigail. «Recoge tus cosas», ordenó. Abigail lo miró fijamente. «¿Qué? ¿Recoger mis cosas?» «Esta es mi casa. Esto es una caja de madera, Abigail. Si me rastrean hasta aquí, no se limitarán a pedir una taza de café. La quemarán hasta los cimientos con nosotros dentro». Se abrochó el cinturón de la pistola, ajustando el pesado cuero alrededor de su cintura sobre las vendas. «Los he traído directamente a tu puerta. No saben que estás aquí. Están a 5 millas. Están siguiendo el rastro de la luz. Encontrarán el linde del bosque. Encontrarán la leña cortada. Es solo cuestión de horas». Se acercó a ella. Su presencia física dominaba la pequeña habitación. «Me salvaste la vida. No voy a pagártelo dejando que te metan una bala en la cabeza. Empaca lo que puedas llevar. Nos vamos al anochecer». El pánico estalló en su pecho. «¿Salir ahí fuera? Nos congelaremos. Apenas estás curado». «Puedo caminar», dijo Boone sombríamente. «Y caminar es mejor que esperar a que te descuarticen». Abigail miró alrededor de su cabaña, la mesa donde había partido el pan, el hogar donde Boone casi había muerto, la pesada viga que sostenía el techo. Era un lugar miserable y duro, pero era suyo. Se había arrancado la pata para conservarlo. «No voy a huir», dijo Abigail. Su voz temblaba, pero clavó sus ojos en los de él. «Mi marido huyó aquí para escapar de su vida, y eso lo mató. Tú huiste de tu pelea, y casi te mata. He terminado de huir de las cosas». Boone la miró, su mandíbula trabajando. Vio el hierro en su columna vertebral. Lo reconoció. Era la misma voluntad de sobrevivir, terca y cínica, que la había hecho abrir la puerta a un hombre moribundo un mes atrás. Bajó lentamente el rifle. «Son una partida, Abigail. Hombres rudos. Entonces haremos que se arrepientan de haber venido a mi casa», dijo ella. Se giró, caminó hacia el hogar y cogió su rifle Henry. Limpió el polvo del cañón con su delantal. «¿Cuánta munición tienes?», preguntó. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en el rostro lleno de cicatrices de Boone. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un lobo que acababa de darse cuenta de que ya no estaba atrapado, sino acorralado. Y un lobo acorralado era algo terrible. «Suficiente», dijo Boone en voz baja. «Más que suficiente». Tenían 6 horas hasta que el sol se ocultara tras los picos escarpados de los Tetons, llevándose consigo el resplandor cegador de la nieve. Boone no desperdició ni un segundo en sentimentalismos. El momento tranquilo y frágil que habían compartido cerca del hogar fue guardado en una pesada caja de hierro en su mente. El asesino había regresado, haciendo un inventario de la cabaña con ojos fríos y calculadores. «No vendrán de día», dijo Boone, con la voz cortante y hueca. Cogió un pesado atizador de hierro de la chimenea y lo estrelló contra el marco de madera de la única ventana, rompiendo los cristales que quedaban. Abigail se estremeció con el ruido, pero no discutió. El cristal era inútil contra las balas. Solo se convertía en metralla. «Han estado rastreando a un fantasma a través de una ventisca», continuó Boone, pateando los fragmentos de cristal rotos por el suelo. «Están cansados, tienen frío, y sus caballos están agotados. Esperarán a que la oscuridad cubra su avance. Querrán rodear la caja. Uno al frente, 2 flanqueando a través de los árboles». «¿Cuántos son?», preguntó Abigail.
Estaba de pie junto a la mesa, deslizando pesados cartuchos de latón en el tubo de carga de su rifle Henry. Sus manos estaban sorprendentemente firmes. La armadura cínica había vuelto a encajar firmemente en su lugar. El miedo era un lujo. En ese momento solo tenía espacio para la aritmética. Emmett Hayes los lidera. Es el hermano mayor. Cabalga con dos primos, Sutter y Tate, hombres malvados, cazadores de pieles en su mayoría. Disparan desde lejos y dejan que las cosas se desangren. No asaltarán la puerta a menos que piensen que estamos muertos. Boone levantó la pesada mesa de roble, gruñendo mientras los músculos recién curados de su costado protestaban, y la empujó contra la pesada puerta de madera. Apiló las dos sillas de madera encima. «Voy a salir», dijo, cogiendo su abrigo. «Mantén la puerta trancada detrás de mí. Si oyes disparos, no la abras. Dispara a todo lo que entre por la ventana». «¿A dónde vas?» «A hacer que el patio sea poco acogedor». Se deslizó por la puerta. Abigail cerró de golpe la pesada puerta de madera reforzada con hierro y colocó la gruesa viga de madera en los soportes. Lo observó a través del marco de la ventana rota. Boone se movía con un andar pesado y cojeante, pero era terriblemente eficiente. Se adentró en la nieve que le llegaba hasta los muslos, moviéndose hacia los árboles. Cogió la cuerda enrollada del cobertizo y comenzó a tensarla entre los gruesos troncos de los pinos, a la altura de los tobillos. Enterró el cáñamo en la nieve blanda. Recogió pesadas ramas secas, apoyándolas precariamente contra la maleza congelada. Estaba construyendo una geometría de dolor, convirtiendo el patio abierto en una trampa. Cuando regresó, una hora más tarde, el sol era una mancha sangrante y amoratada en el horizonte. La temperatura se desplomó al instante. El aire dentro de la cabaña se volvió quebradizo por el frío. Boone trancó la puerta, caminó hacia el hogar y echó tierra sobre las brasas restantes. «Nada de fuego», ordenó. «El humo les dice que estamos despiertos. La luz del fuego nos recorta contra las ventanas. Nos sentamos en la oscuridad». La cabaña se sumió en una negrura helada y sofocante. Abigail ocupó su lugar, sentada en el suelo, debajo de la ventana, con la espalda presionada contra los troncos helados. Boone se sentó al otro lado de la habitación, flanqueado por la pesada estufa de leña, con su rifle Sharps apoyado en las rodillas. El silencio se alargó. No era el silencio vacío de la ventisca, era un silencio denso y cargado, como el aire justo antes de un rayo. Las horas se desvanecieron. El frío se filtró a través del pesado abrigo de lana de Abigail, entumeciendo sus dedos. Agarró el frío hierro del rifle Henry, sintiendo su realidad mecánica. Era un repetidor de palanca, 15 cartuchos. Arthur lo había comprado en San Luis, pensando que los protegería de la naturaleza. Nunca lo había disparado. «¿Por qué te desenfundó?», susurró Abigail. Su voz sonó increíblemente fuerte en la habitación a oscuras. Desde el otro lado de la oscuridad, Boone se movió. El cuero crujió. «Hayes». La voz de Boone era un murmullo bajo, apenas más fuerte que el viento de afuera. Encontró una veta de cuarzo en un cañón cerca del río Green. Pensó que estaba llena de oro. Quería mis mulas para sacar la roca. Le dije que no. Yo cazo pieles. No cavo en la tierra. Se lo tomó como un insulto. Me llamó vagabundo. Una pausa. El clic metálico del pulgar de Boone amartillando a medias su rifle. Le di la espalda para irme. Oí el roce del cuero de su funda. No lo pensé. No piensas en ello. Simplemente me giré y disparé. Le di en el pecho. Se desangró en la tierra antes de que pudiera siquiera ponerle una venda. Emmett y los primos llegaron al campamento una hora después. He estado huyendo desde entonces. Abigail apoyó la cabeza contra la áspera corteza de la pared. No hiciste nada malo, Boone. Sobreviviste. Sobrevivir no es lo mismo que tener la razón, Abigail. Aquí afuera, el bien y el mal es solo una cuestión de quién queda en pie para contar la historia. Entonces, nos aseguraremos de ser nosotros los que quedemos en pie. Le oyó exhalar. Una respiración larga y lenta en la oscuridad. Si esto sale mal, dijo Boone, su tono desprovisto de su habitual aspereza, reemplazado por algo suave y terriblemente tranquilo. Si caigo, no dudes. No intentes vendarme. Vacía ese Henry en el primer hombre que entre por esa puerta.
y sigue apretando el gatillo hasta que el percutor haga clic en vacío. ¿Me oyes? Te oigo, Abigail. Miró en la oscuridad hacia su voz. Gracias, dijo Boone en voz baja. Por el pan. Ya lo pagaste, Boone. No, susurró. Estoy a punto de hacerlo. El ataque no comenzó con un rugido. Comenzó con el suave y distintivo crujido del casco de un caballo, rompiendo la costra helada de la nieve. Faltaba 1 hora para el amanecer. El cielo era del color del hierro amoratado. El frío era absoluto. Abigail se despertó de un sobresalto. No se había dado cuenta de que se había quedado dormida. Tenía los dedos rígidos, agarrotados alrededor del receptor de su rifle. Al otro lado de la habitación, Boone ya era una sombra en movimiento. No hizo ningún ruido al levantarse y agacharse, mirando a través de una estrecha rendija entre los troncos cerca de la puerta. 3 jinetes, susurró Boone, atando los caballos en el barranco. Abigail obligó a sus articulaciones congeladas a moverse, deslizándose por la pared hasta que pudo asomarse por el alféizar de la ventana rota. El patio estaba bañado por una luz gris y plana del amanecer. Las sombras se aferraban a los árboles. Entonces, una de las sombras se desprendió. Un hombre salió al descubierto. Era alto, envuelto en un largo abrigo de búfalo, con un sombrero de ala ancha calado sobre los ojos. Llevaba un pesado rifle Winchester de repetición casualmente cruzado sobre el pecho. Emmett Hayes se detuvo a 50 yardas de la cabaña, justo fuera del alcance efectivo de una pistola. El viento azotaba el bajo de su pesado abrigo. ¡Boone! La voz resonó en el patio helado, áspera y potente. Sé que estás ahí, hombre de la montaña. Las huellas llegaban hasta el porche. Vimos que el humo se detuvo ayer. Sabemos que estás herido. Boone no se movió. Mantuvo el ojo pegado a la rendija. No hay necesidad de que la mujer salga herida, gritó Emmett. Su aliento formaba una nube blanca en el aire. Envíala fuera, Boone. Sales detrás de ella con las manos vacías, y juro por la tumba de mi hermano que lo haremos rápido. Si te quedas ahí, quemaremos la caja con los 2 dentro. Abigail miró a Boone. Él la miró a ella. Sus ojos eran de acero frío en la penumbra. Miente, gesticuló Boone con los labios. Levantó el pesado rifle Sharps, apoyando el cañón en el borde de una rendija en el calafateo entre los troncos. El Sharps era un rifle para búfalos. Disparaba una bala del tamaño del pulgar de un hombre. ¿Dónde están los primos?, se susurró Boone a sí mismo, sus ojos escudriñando los árboles. ¿Dónde están? Crack. Una bala astilló la contraventana de madera a centímetros de la cara de Abigail. Las astillas de madera le salpicaron la mejilla, picando como avispones. El ensordecedor estruendo de un rifle resonó desde el lado derecho de la cabaña. ¡Al suelo!, rugió Boone. La mañana gris y plana estalló en caos. Una ráfaga de disparos surgió de los árboles. Pesadas balas de plomo atravesaron las capas exteriores de las paredes de troncos. La cabaña se llenó del aterrador sonido de la madera astillándose y del agudo olor sulfúrico a pólvora quemada. Abigail se tiró al suelo, tapándose los oídos. El ruido era absoluto, un peso físico que la aplastaba. Una bala atravesó la parte superior de la estufa, enviando una lluvia de fragmentos de hierro y hollín negro por toda la habitación. Boone no se inmutó. Siguió los fogonazos de los cañones desde los árboles. Tomó aire, lo contuvo y apretó el gatillo del Sharps. ¡Boom! El rugido del gran rifle sacudió el polvo del techo. Una pesada nube de humo blanco llenó al instante el rincón de Boone en la cabaña. Afuera, en el patio, un hombre gritó. Un sonido húmedo y burbujeante que se cortó abruptamente. «Ese es Tate», gruñó Boone rápidamente, accionando la recámara del Sharps, expulsando el casquillo de latón humeante y metiendo otro cartucho masivo. Sutter está en el flanco derecho. Emmett está en el centro. Pum, pum. Las balas mordieron la pesada puerta. Abigail. Gritó Boone por encima del zumbido en sus oídos. La ventana derecha. Mantén a Sutter inmovilizado. Abigail se arrastró a 4 patas por el suelo. Llegó a la pequeña ventana cuadrada de la pared este. Se obligó a ponerse de pie, con las rodillas temblando violentamente. Miró a través de la penumbra. Un fogonazo iluminó la maleza a unas 40 yardas de distancia. Sutter se estaba moviendo,
tratando de conseguir un ángulo sobre la puerta principal. Abigail levantó el Henry. Las miras de hierro eran negras contra la nieve gris. No apuntó como una tiradora experta. Apuntó como una mujer que defiende su vida. Alineó el cañón con la forma oscura que se movía entre los árboles y apretó el gatillo. El rifle le dio una fuerte patada en el hombro. El agudo estruendo le hizo castañetear los dientes. Falló. Sutter dejó de devolver el fuego. Una bala atravesó el marco de la ventana, pasando a centímetros de su cabeza y enterrándose en la pared del fondo. El pánico surgió, frío y eléctrico, pero no se agachó. La superviviente cínica tomó el control. No huyas. Accionó la palanca del Henry. Clac, clac, cargando otra bala. Disparó de nuevo. Disparó de nuevo, accionando la palanca con una velocidad mecánica frenética. La maleza alrededor de Sutter explotó en géiseres de nieve y corteza. No le estaba dando, pero lo estaba aterrorizando. Se tiró de bruces en un montón de nieve, atrapado detrás de un pino caído. «Lo tengo inmovilizado», gritó. «Emmett está atacando», gritó Boone. Abigail se giró. A través de la ventana delantera rota, Emmett Hayes corría sobre la nieve encostrada, su largo abrigo ondeando. No estaba disparando. Sostenía una pesada botella de vidrio con un trapo metido en el cuello. El trapo estaba en llamas. Iba a quemar el techo. Boone giró el pesado cañón del Sharps hacia la ventana. De repente, un disparo sonó desde el lado derecho. Sutter se había dado cuenta de que Abigail había dejado de disparar. Disparó a ciegas hacia la cabaña. La bala atravesó el delgado calafateo entre los troncos cerca de la estufa. Alcanzó a Boone de lleno en el hombro izquierdo. El impacto hizo girar al enorme hombre de la montaña. El rifle Sharps cayó al suelo con estrépito. Boone se estrelló pesadamente contra la mesa. Un gruñido agudo y gutural se escapó de su garganta. Se agarró el hombro. La sangre se acumuló al instante, negra, entre sus dedos. «Boone», gritó Abigail. Miró por la ventana. Emmett estaba a 20 yardas. Tenía el brazo echado hacia atrás, listo para lanzar la botella en llamas sobre las tejas de cedro secas y astilladas del techo. Si aterrizaba, arderían vivos. No había tiempo para pensar. No había tiempo para tener miedo. Abigail apuntó el rifle Henry a través de la ventana rota. No miró la cara de Emmett. No pensó en su hermano muerto, ni en su venganza. Miró directamente al centro de su pesado abrigo de búfalo. Apretó el gatillo. La bala alcanzó a Emmett en el pecho. La pesada fuerza cinética detuvo su carrera al instante. Se quedó rígido por una fracción de segundo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La botella en llamas se le escapó de los dedos, cayendo inofensivamente en la nieve profunda, chisporroteando y muriendo con un siseo. Emmett se desplomó hacia atrás, golpeando la nieve encostrada con un ruido sordo. No se movió. El silencio, repentino y resonante, volvió a caer sobre el valle. El único sonido era la respiración áspera y entrecortada dentro de la cabaña. Abigail se quedó helada, el rifle humeante presionado con fuerza contra su hombro. Su corazón latía tan rápido que parecía un pájaro atrapado, golpeando contra sus costillas. Sutter. Carraspió Boone desde el suelo, su voz tensa y apretada por el dolor. Sutter todavía está ahí fuera. Abigail accionó la palanca del Henry una vez más. Salió de detrás de la pared y caminó directamente hacia la puerta principal. Quitó la pesada barra de madera. «Abigail, no», jadeó Boone, tratando de levantarse. Ella lo ignoró. Abrió la puerta de una patada. Se abrió de par en par, golpeando la pared exterior con un fuerte estruendo. Salió al porche. El aire gélido de la mañana le golpeó la cara, con un olor agudo a cobre y cordita. Apuntó el rifle hacia los árboles de la derecha. «Sutter», gritó. Su voz se desgarró en su garganta, irregular y furiosa. No era la voz de una viuda afligida, era la voz de la propia frontera. «Le disparé a tu primo, le disparé a tu hermano. Sal de esos árboles y te meteré en la tierra junto a ellos». El eco de su voz rebotó en las crestas lejanas, desvaneciéndose en el inmenso e indiferente silencio de las montañas. Nada se movió entre los árboles. Pasó un minuto. Entonces lo oyó, el forcejeo frenético y aterrorizado de un hombre luchando por moverse en la nieve profunda. Un momento después,
El sonido distintivo de un caballo galopando frenéticamente, cañón abajo. Sutter se había quebrado. Estaba huyendo. Abigail se quedó en el porche, con el rifle pesado en sus manos, observando los árboles vacíos, hasta que los cascos se desvanecieron por completo. Había ganado. Se había mantenido firme. Bajó el rifle. De repente, sus piernas se sintieron como agua. Se giró y corrió de vuelta a la cabaña. Boone estaba sentado, desplomado contra la pesada mesa de roble, con la mano derecha presionando con fuerza su hombro izquierdo. Su rostro estaba gris, resbaladizo por un sudor frío, pero sus ojos estaban claros. Abigail dejó caer el rifle en la cama y cayó de rodillas a su lado. Sus manos temblaban violentamente ahora. La adrenalina abandonaba su sistema en una oleada vertiginosa y nauseabunda. Le apartó la mano. La bala había atravesado limpiamente la parte carnosa de su hombro, sin tocar el hueso. Sangraba abundantemente, pero no era una herida mortal. «Está limpia», dijo, con la voz quebrada. «Ha salido». Boone dejó caer la cabeza hacia atrás contra la pata de la mesa. Dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Una leve y sombría sonrisa asomó a sus pálidos labios. «Tu marido», carraspeó Boone, cerrando los ojos. «Nunca disparó ese rifle». «No», dijo Abigail ahogadamente, cogiendo una tira limpia de franela de la cesta. «Qué lástima», susurró Boone. «Es un buen rifle». Abigail presionó con fuerza el paño en su hombro. No lloró, no se derrumbó. La viuda cínica que había esperado la muerte se había ido, consumida en el crisol de los últimos 10 minutos. Lo que quedaba era algo mucho más duro, mucho más fuerte. Al mediodía, el sol apareció sobre la cresta con toda su fuerza. La temperatura subió en picado. La brutal helada de semanas finalmente se rompió. Pasaron la tarde haciendo el feo y necesario trabajo de supervivencia. Boone, apoyándose pesadamente en un bastón, le indicó a Abigail cómo enganchar los caballos supervivientes de Hayes a los cuerpos. Arrastraron a Emmett y Tate una milla cañón abajo, dejándolos en un profundo barranco donde el deshielo de primavera los enterraría bajo un deslizamiento de lodo. No se rezaron oraciones. No se dejaron marcas. Solo la brutal aritmética de la naturaleza. Habían intentado tomar, y en su lugar fueron tomados. Cuando finalmente regresaron a la cabaña, la nieve en el techo de turba se estaba derritiendo de verdad. El agua goteaba de los aleros con un golpeteo rítmico y constante, el sonido de la vida que regresaba. Abigail entró en la cabaña. Era un desastre. La ventana estaba rota, la puerta mordida por las balas, la estufa perforada, pero el pesado puntal de madera que Boone había construido todavía sostenía el techo en alto. La caja había sobrevivido. Boone entró detrás de ella. Dejó caer su pesado abrigo en una silla y se sentó pesadamente en el borde de la cama. Parecía agotado, más viejo que esa mañana, llevando las cicatrices frescas de otro día violento. Miró los destrozos. Luego miró a Abigail. Ella estaba de pie junto al hogar frío, con las manos apoyadas en la repisa. Miraba fijamente la pequeña y dura corteza de pan que todavía estaba en el estante alto. La otra mitad de la hogaza que le había dado semanas atrás. Ahora estaba dura como una piedra, un monumento petrificado a una apuesta desesperada. Boone se levantó lentamente. Cruzó la habitación, sus botas pesadas sobre el suelo. Se detuvo justo detrás de ella. No dijo una palabra. Simplemente extendió su brazo sano y colocó suavemente su mano grande y áspera sobre la de ella, donde descansaba en la repisa. Abigail sintió el calor de su piel, los callos ganados por una vida de trabajo duro y violencia aún más dura. No se apartó. Giró su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Su agarre era firme, la anclaba a la tierra. Se echó hacia atrás, apoyando la cabeza en la ancha y sólida extensión de su pecho. Él la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí, hundiendo el rostro en las ondas oscuras de su cabello con olor a humo de leña. Aquí afuera no había grandes declaraciones de amor. Palabras como esas eran baratas, fácilmente esparcidas por el viento. No las necesitaban. La prueba estaba en la sangre sobre la nieve, la madera astillada y el latido constante y sincronizado de sus corazones en la silenciosa cabaña.
Habían luchado el uno por el otro. Habían matado el uno por el otro. La primavera está llegando, murmuró Boone, su voz un murmullo bajo que vibraba contra su espalda. El techo necesita reparación, respondió Abigail, mirando por la ventana rota la luz brillante y cegadora de la frontera que se derretía. Lo arreglaremos. Boone apretó su agarre. Juntos. Aquí afuera, la amabilidad solía ser una buena forma de que te maten. Pero a veces, si eras lo suficientemente cínico, valiente y desesperado como para apostar tu último trozo de pan por un fantasma, no solo sobrevivías al invierno. Encontrabas a la única persona lo suficientemente fuerte como para ayudarte a construir un nuevo mundo en la primavera. Y así, el invierno se rompió, pero el vínculo forjado en los fuegos de ese brutal asedio duraría toda una vida. Abigail y Boone demostraron que en la implacable frontera, el amor no es un cuento de hadas, es luchar codo con codo cuando los lobos llaman a la puerta. Si esta historia cruda y realista de supervivencia y redención te mantuvo al borde del asiento, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. No olvides compartir este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nunca otra inmersión profunda en el indómito oeste. Deja un comentario abajo. ¿Te habrías mantenido firme como Abigail o habrías salido corriendo? Nos vemos en el próximo video.